Pillados en Maldivas Piqué y Shakira. Quédate hasta el final para ver todos los detalles. La noticia ha irrumpido con una fuerza descomunal, expandiéndose como una explosión incontrolable que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento y la prensa del corazón. Lo que hasta hace unas horas parecía un rumor inverosímil, una especulación sin fundamento, una teoría desbordada por la imaginación de los fanáticos, se ha convertido en un hecho irrefutable. Nadie lo vio venir. Nadie, ni los expertos en farándula, ni los periodistas más perspicaces, ni los seguidores más fieles de Shakira y Piqué. Todo lo que se creía cierto ha quedado en entredicho, todas las certezas se han tambaleado, y ahora el mundo entero está pendiente de lo que ocurre en un lugar remoto. Un rincón del planeta donde solo los más privilegiados pueden permitirse vacacionar en un entorno de ensueño, donde la exclusividad y la privacidad son bienes preciados y celosamente resguardados. El asombro, la incredulidad y la perplejidad han inundado las redes sociales y las conversaciones en todos los rincones del planeta. Gerard Piqué y Shakira han sido vistos juntos en un escenario inesperado, compartiendo momentos en un paraíso terrenal que, hasta ahora, nadie asociaba con la historia que han protagonizado durante años. Suscríbete solo si amas a esta parejita. Maldivas. Un destino tan idílico como inaccesible para la mayoría de los mortales. Un conjunto de islas donde los millonarios más influyentes encuentran refugio, donde las estrellas de Hollywood se escapan para evadir el ojo público, donde los poderosos del mundo negocian acuerdos en la intimidad de lujosos bungalows sobre aguas cristalinas. Un lugar que simboliza el amor, la reconciliación, el descanso absoluto, la desconexión de una realidad caótica. Y, sin embargo, ha sido aquí, en este edén de arenas blancas y aguas de un azul imposible, donde Shakira y Piqué han coincidido. O quizás, más que una simple coincidencia, han planeado su encuentro con una meticulosidad que ha dejado boquiabiertos a quienes han seguido esta historia con atención. Desde el primer momento en que comenzaron a filtrarse los rumores de su presencia en Maldivas, el desconcierto se apoderó de todos. ¿Cómo era posible? ¿Por qué habrían de estar en el mismo lugar? Las posibilidades de que dos personas con agendas tan ocupadas, con caminos que aparentemente se habían separado de manera irreversible, coincidieran en un rincón del mundo tan remoto eran ínfimas. La idea de un reencuentro parecía imposible, hasta que empezaron a llegar las primeras pruebas. Fotografías borrosas, captadas desde la distancia por turistas desprevenidos que jamás imaginaron que estaban siendo testigos de un acontecimiento que incendiaría las redes. Dos figuras que, aunque intentaban mantenerse en el anonimato, eran inconfundibles. Luego vinieron los testimonios. Trabajadores del resort, huéspedes que paseaban por la playa, empleados que, sin poder creerlo, los vieron en espacios comunes del hotel más exclusivo de la isla. Y con cada nueva información que salía a la luz, la incredulidad se convertía en certeza. Shakira y Piqué estaban en Maldivas. Juntos. Suscríbete solo si amas a esta parejita. Lo más impactante no es solo su presencia en el mismo lugar. No. Lo que realmente ha disparado las alarmas es la manera en que han sido vistos. No han llegado en el mismo avión, no han aterrizado en el mismo momento, pero sus horarios de llegada han sido extrañamente sincronizados. No han hecho declaraciones, no han posado juntos, pero las fuentes que han presenciado sus movimientos aseguran que han compartido más que simples momentos casuales. No se trata de un simple encuentro fortuito. Han pasado tiempo en la misma área del complejo turístico, han sido vistos caminando en las mismas playas, han compartido espacios que podrían haber evitado si realmente quisieran mantenerse alejados el uno del otro. Algo más hay detrás de este reencuentro. Algo que va más allá de la simple coincidencia. Algunas fuentes sugieren que la presencia de ambos en Maldivas está motivada por un intento de conciliación en favor de sus hijos, Milan y Sasa, quienes también están en la isla. Se dice que la cantante colombiana y el exfutbolista catalán han buscado proporcionar a sus hijos un ambiente familiar, alejado del ruido mediático. Un espacio donde puedan disfrutar sin sentir la presión constante de la atención pública. Sin embargo, hay detalles que no cuadran con esta teoría. Si el propósito del viaje fuera únicamente compartir tiempo con sus hijos, ¿por qué tanta discreción? ¿Por qué las reservas en villas separadas dentro del mismo resort, pero lo suficientemente cerca como para permitir encuentros sin ser vistos fácilmente?
¿Por qué los horarios perfectamente sincronizados en actividades donde solo un grupo selecto de huéspedes puede acceder? Testigos que han estado cerca aseguran que, aunque intentan evitar cualquier contacto evidente en público, la química entre ellos sigue siendo innegable. Se han cruzado en los senderos que conectan las villas privadas, han coincidido en las playas más exclusivas del resort. Han intercambiado miradas que no han pasado desapercibidas para quienes han tenido la oportunidad de observarlos. Un turista británico que se encuentra alojado en el mismo complejo declaró que vio a Shakira una tarde, sentada en una terraza con vista al mar, con una copa de vino en la mano y una expresión de profunda reflexión. Minutos después, vio a Piqué pasar por el mismo lugar, con la mirada clavada en el horizonte, como si estuviera debatiéndose entre acercarse o seguir su camino. Pequeños momentos como estos han alimentado la especulación sobre la verdadera naturaleza de este encuentro. Suscríbete solo si amas a esta parejita. Mientras el mundo intenta descifrar lo que realmente está ocurriendo en Maldivas, en Barcelona, Clara Chía ha quedado en estado de shock. Según personas cercanas a su círculo, jamás habría imaginado que Piqué pudiera compartir tiempo con Shakira en un entorno tan íntimo y paradisiaco. Aunque ha tratado de mantenerse firme y segura de su relación con el exfutbolista, la idea de que su pareja esté en la misma isla que su expareja, en un contexto de absoluto lujo y privacidad, ha encendido todas sus alarmas. Se dice que ha intentado contactar a Piqué en múltiples ocasiones, pero que las respuestas han sido escasas y distantes. Su entorno asegura que, desde que las noticias comenzaron a circular, su actitud ha cambiado drásticamente. Clara, que siempre se ha mostrado confiada en su relación con Piqué, ha comenzado a notar grietas en la seguridad que antes la protegía. Las redes sociales están en llamas. El debate se ha encendido y las teorías no dejan de multiplicarse. Algunos insisten en que se trata de una simple coincidencia, que no hay razones para pensar en una reconciliación. Pero otros, los más perspicaces, no pueden ignorar los detalles que han salido a la luz. No es solo la coincidencia del lugar, es la manera en que han sido vistos, es la sincronización de sus movimientos, es la inexplicable tensión que, según testigos, flota en el aire cuando están cerca. ¿Es posible que, después de todo, haya algo más? Es posible que, a pesar de los reproches, las canciones cargadas de mensajes y la aparente distancia entre ellos, Shakira y Piqué estén escribiendo un nuevo capítulo en su historia. El mundo entero está atento. Nadie sabe qué sucederá en los próximos días. Tal vez todo se reduzca a un simple encuentro obligado por las circunstancias, tal vez sea el último adiós que nunca pudieron darse en privado. O tal vez, solo tal vez, lo que parecía un cuento terminado está a punto de dar un giro inesperado. Y si algo es seguro, es que este enigma está lejos de resolverse. El primer indicio de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo en aquel paradisíaco y exclusivo resort no llegó de manera evidente. No hubo flashes de cámaras ni titulares inmediatos, tampoco anuncios oficiales ni declaraciones directas de los protagonistas. En su lugar, las señales fueron pequeñas, sutiles, pero absolutamente reveladoras para aquellos con un ojo entrenado en captar las sutilezas de la interacción humana y los secretos que se esconden detrás de cada movimiento cuidadosamente calculado. Todo comenzó con un detalle que, para muchos, podría haber pasado desapercibido, pero que para los empleados del lujoso complejo turístico fue una confirmación clara de que algo estaba sucediendo entre dos de sus huéspedes más notorios. No eran visitantes cualquiera. Se trataba de figuras que han sido objeto de escrutinio mediático durante años, personajes cuya vida privada ha sido diseccionada con precisión quirúrgica por periodistas, paparazzi y fanáticos ávidos de descubrir cada matiz oculto detrás de sus acciones. El resort, ubicado en una de las regiones más exclusivas del mundo, era un refugio de opulencia reservado únicamente para aquellos que buscan escapar del ojo público sin renunciar a la comodidad extrema y la privacidad total. Un paraíso que garantizaba discreción absoluta, con villas privadas separadas por extensos jardines tropicales, piscinas climatizadas de uso exclusivo y un servicio de seguridad diseñado para evitar filtraciones. Aquí, cada detalle estaba cuidadosamente orquestado para asegurar que las celebridades, empresarios y magnates pudieran relajarse sin preocuparse por las miradas indiscretas. Pero ni siquiera el protocolo más estricto pudo evitar que los rumores comenzaran a circular con la velocidad de un incendio incontrolable.
La primera chispa de sospecha se encendió cuando los trabajadores notaron que dos de sus huéspedes más ilustres habían llegado con apenas unos minutos de diferencia. Utilizando accesos distintos y evitando coincidir en los espacios comunes del lobby principal. No era una entrada convencional. No hubo saludos públicos, ni fotos filtradas, ni siquiera una casualidad fabricada para despistar. Todo estaba medido al milímetro, como si se tratara de una coreografía ensayada con meticulosa precisión. A simple vista, podía parecer un acto de prudencia, una estrategia para evitar el escándalo mediático. Pero para aquellos que han trabajado durante años en este tipo de establecimientos y que conocen cada truco del libro, el mensaje era claro: no estaban allí por coincidencia. La confirmación de que la discreción era la prioridad absoluta llegó con una serie de peticiones poco comunes. Aunque oficialmente ambos se encontraban en habitaciones separadas, la ubicación de sus suites no pasó desapercibida para quienes manejaban la logística del hotel. Eran habitaciones de lujo extremo, con terrazas privadas que ofrecían vistas inigualables al océano. Pero lo más revelador era que ambas suites estaban conectadas por un pasillo restringido al que solo se podía acceder con una clave especial proporcionada a los huéspedes más exclusivos. Un corredor privado, invisible para el resto de los visitantes, pero perfecto para garantizar encuentros sin testigos. Las sospechas aumentaron cuando, a lo largo del día, se registraron solicitudes de servicio de habitaciones que, aunque individuales en apariencia, revelaban un patrón intrigante. Piqué había pedido un desayuno tardío, acompañado de café colombiano de origen premium, una elección que para cualquiera podría haber pasado como un simple capricho, pero que para quienes conocen a Shakira resultaba un guiño indiscutible a su tierra natal. Por otro lado, ella había solicitado una botella de vino tinto español de cosecha especial, una de las favoritas del futbolista. Dos detalles que parecían desconectados, pero que al unirlos, trazaban un hilo de conexión que no podía ser ignorado. Pero el punto de inflexión, el momento en que todas las piezas comenzaron a encajar y la historia tomó un giro verdaderamente impactante, ocurrió cuando, al caer la noche, ambos decidieron compartir una cena en uno de los restaurantes más exclusivos del resort. Un lugar que no solo era famoso por su gastronomía de clase mundial, sino también por su ambiente sofisticado e íntimo, diseñado para aquellos que buscan privacidad sin renunciar al lujo. Los testigos que presenciaron la escena no tardaron en notar que la energía entre ellos no era la de dos viejos amigos ni la de dos personas que se cruzaban casualmente después de años de distancia. Había algo más. Una tensión latente en el aire, una complicidad que se filtraba en cada mirada, en cada pausa entre frases, en los pequeños gestos que, aunque sutiles, decían más de lo que cualquier declaración pública podría haber revelado. Desde el primer momento, Piqué asumió el papel de caballero. Insistió en pagar la cena, un acto que podría parecer rutinario, pero que en este contexto tenía un peso simbólico considerable. No era solo una cuestión de cortesía, sino una manera de demostrar que, pese a todo lo ocurrido, aún mantenía esa esencia que alguna vez la conquistó. Sin embargo, Shakira, con su personalidad fuerte e inquebrantable, no estaba dispuesta a dejar que todo se inclinara en una sola dirección. Fue entonces cuando hizo una jugada que sorprendió a quienes lograron captar el intercambio. Aceptó que él cubriera el costo de la cena, pero bajo una condición que hizo que las alarmas se encendieran inmediatamente entre los presentes. El champán que llevarían a la habitación correría por su cuenta. Una frase aparentemente simple, pero cargada de implicaciones. Un detalle que dejaba entrever que la velada no terminaría con una despedida formal en la entrada del restaurante. A partir de ese momento, la expectación se elevó a niveles estratosféricos. Mientras salían del restaurante, hubo un instante en el que sus cuerpos estuvieron más cerca de lo que la etiqueta social exige. No fue un abrazo abierto ni un gesto evidente, pero sí una proximidad cargada de significado. Una pausa en la que parecía que el mundo entero se detenía, un segundo en el que sus miradas se encontraron y en el que el silencio pareció decirlo todo. Lo que ocurrió después sigue siendo un enigma. Hay quienes aseguran que cada uno regresó a su suite sin más interacción, mientras que otros afirman haber visto movimientos en el pasillo privado que conectaba a ambas habitaciones a altas horas de la madrugada. La incertidumbre solo ha avivado el misterio, alimentando las especulaciones sobre lo que realmente está ocurriendo entre ellos. ¿Se trata de un simple reencuentro cordial entre dos personas que compartieron una historia? ¿Es el inicio de un capítulo inesperado en su relación?
¿O acaso estamos siendo testigos de una reconciliación que nadie vio venir? Lo único seguro es que el magnetismo entre Shakira y Piqué sigue siendo tan potente como el primer día. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuántas circunstancias los hayan separado, la conexión entre ellos es un enigma fascinante que el mundo entero sigue intentando descifrar. Y mientras las incógnitas crecen, una cosa es clara: esta historia aún está lejos de haber escrito su último capítulo. Lo que sucedió después de aquella primera noche en el penthouse del lujoso resort sigue envuelto en un velo de misterio. En una neblina de especulaciones y conjeturas que alimentan las conversaciones de quienes tuvieron el privilegio o la casualidad de encontrarse en las cercanías de la exclusiva suite. No se trata de rumores infundados ni de invenciones sin sustento, sino de hechos que, aunque no pueden ser descritos con total exactitud, dejaron señales, pistas y huellas que cualquiera con un mínimo de perspicacia podría interpretar. Aquellos que estaban en el piso contiguo, los empleados que se encargaban del servicio nocturno, los huéspedes que regresaban a sus habitaciones en horas avanzadas de la madrugada, todos ellos percibieron algo. No fue necesario asomarse por la rendija de una puerta ni pegar el oído a la pared para darse cuenta de que lo que estaba ocurriendo en el interior de aquella suite era cualquier cosa menos una noche ordinaria. Eran sonidos sutiles, pero contundentes. Eran murmullos entrecortados, silencios prolongados seguidos de movimientos que, aunque contenidos, eran lo suficientemente notorios como para hacer que los más curiosos se detuvieran por un segundo en los pasillos, preguntándose si estaban siendo testigos o más bien oyentes de algo que, de confirmarse, sacudiría por completo la narrativa que se ha construido en torno a esta historia. Los muros de esa habitación, las ventanas con vista panorámica al océano, las sábanas cuidadosamente colocadas sobre una cama de lujo. Todo en ese espacio se convirtió en testigo mudo de algo que no necesita ser explicado con palabras explícitas. No quiero entrar en detalles que puedan comprometerme ni poner en riesgo la integridad de lo que se ha reportado hasta ahora, pero lo que puedo asegurar es que esa noche no fue una noche cualquiera. No se trató de un simple descanso tras un día agotador, ni de una conversación casual entre dos personas que simplemente compartieron una habitación por cuestiones de logística. Lo que ocurrió allí dentro fue mucho más intenso, más íntimo, más revelador de lo que cualquiera podría imaginar. No es necesario ser un experto en lenguaje corporal ni en dinámicas interpersonales para darse cuenta de que algo trascendental ocurrió en esas horas de la madrugada. Los empleados del hotel, quienes están acostumbrados a ver a celebridades pasar por esas suites sin inmutarse, parecían más reservados de lo habitual al ser interrogados por algunos periodistas. Las respuestas eran esquivas, los gestos de incomodidad eran evidentes, y en más de una ocasión, sus miradas delataban que sabían mucho más de lo que estaban dispuestos a revelar. Un leve encogimiento de hombros, una sonrisa nerviosa, una mirada fugaz a sus compañeros de trabajo, pequeños gestos que, aunque insignificantes para la mayoría, resultaban reveladores para quienes saben leer entre líneas. Lo verdaderamente llamativo fue lo que ocurrió después. Porque si bien esa primera noche estuvo envuelta en un halo de misterio, lo que se desarrolló en los días posteriores fue lo que realmente dejó a muchos con la boca abierta. No hicieron grandes esfuerzos por ocultarse, pero tampoco se expusieron de manera evidente. No hubo declaraciones públicas ni gestos grandilocuentes, pero los pequeños detalles, esos que pasan desapercibidos para los ojos inexpertos, fueron los que revelaron la verdadera historia. En las mañanas siguientes, las escenas que se pudieron presenciar en la playa privada del resort fueron dignas de una película de romance con tintes de suspense. No caminaban abrazados, no hubo besos ni caricias evidentes, pero la energía entre ellos era innegable. Sus pasos eran pausados, medidos, como si estuvieran inmersos en una conversación profunda que solo ellos podían comprender. El sol reflejándose en el agua cristalina, la brisa marina envolviéndolos en un ambiente de absoluta intimidad, el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Todo el entorno parecía confabularse para crear un escenario perfecto, un escenario en el que las palabras no eran necesarias para transmitir lo que realmente estaba sucediendo entre ellos. En un momento que fue captado por varios testigos, Shakira, con su melena dorada ondeando al viento, se agachó repentinamente para recoger algo de la arena. Lo sostuvo en su mano con una expresión que mezclaba nostalgia y ternura. Era una concha marina, pequeña, con una forma peculiar, de esas que parecen guardar un significado oculto para quien las encuentra. Se la mostró a Piqué, quien la observó con una mirada difícil de descifrar. Fue solo un segundo,
un gesto fugaz, pero lo que ocurrió en ese instante dejó a muchos especulando sobre su verdadero significado. Para algunos, fue un simple gesto sin mayor importancia, el tipo de interacción espontánea que ocurre entre dos personas que comparten un momento en la playa. Pero para otros, para aquellos que han seguido esta historia con atención, fue mucho más que eso. Fue un símbolo de algo más profundo, un recuerdo de tiempos pasados, una señal de que, a pesar de todo, aún quedaban rastros de complicidad entre ellos. Las coincidencias continuaron acumulándose con el paso de los días. No era extraño verlos en el lobby del hotel en horarios similares, cruzándose en los pasillos con expresiones que parecían contener más de lo que dejaban ver. Las miradas fugaces, las sonrisas apenas perceptibles, los silencios que hablaban por sí solos, eran demasiados detalles como para ignorarlos. Algunos empleados del resort aseguraron, en voz baja, que la suite en la que se hospedaban tenía un servicio de limpieza más frecuente de lo habitual, que había órdenes específicas de mantener la discreción absoluta sobre lo que ocurría allí. En una de las noches más comentadas, hubo testigos que afirmaron haber visto luces encendidas en la suite hasta altas horas de la madrugada, sombras moviéndose detrás de las cortinas, figuras que, aunque borrosas, dejaban en claro que la habitación no estaba vacía. Los periodistas que intentaron indagar más a fondo se encontraron con un muro de silencio. Nadie quería hablar, nadie quería arriesgarse a confirmar lo que ya muchos sospechaban. Pero en el mundo de la farándula, los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. Aquellos que estuvieron cerca de esta historia no dudan en afirmar que lo que ocurrió en esos días fue mucho más que un simple reencuentro. Fue una conexión que se resistía a desaparecer, una química que no había sido extinguida por el paso del tiempo. Fue la prueba de que, a pesar de todo, el pasado sigue teniendo un eco en el presente, de que los sentimientos no se evaporan de la noche a la mañana, de que hay lazos que, por más que se intenten romper, siguen encontrando la manera de entrelazarse una vez más. Lo que realmente sucedió en esas noches, lo que se dijo en susurros en esos pasillos, lo que quedó flotando en el aire después de cada mirada, es algo que solo ellos saben. Pero para quienes estuvieron ahí, para quienes lograron captar los detalles que otros pasaron por alto, está claro que lo que ocurrió en aquel resort de lujo no fue una simple casualidad. Fue el eco de algo que aún no ha terminado, el reflejo de una historia que, por más que se intente cerrar, sigue escribiéndose en los rincones menos esperados. Lo que aconteció en aquel lujoso hotel de Miami no fue simplemente una coincidencia, fue una conjunción cósmica que dejó a todos los presentes perplejos y maravillados. No era solo la reunión fortuita de dos celebridades en un mismo escenario, sino el despliegue de una sinfonía silenciosa donde cada gesto, cada movimiento y cada mirada contenía una carga emocional casi insoportable. Era como si el tiempo se hubiese detenido, como si el universo hubiese decidido darle una segunda oportunidad a una historia que muchos daban por terminada, pero que aún tenía mucho por revelar. Los rumores habían comenzado a circular como un río desbordado, pero nada, absolutamente nada, podía prepararnos para lo que estaba a punto de desatarse. En la cristalina piscina infinita de aquel resort de élite, que parecía extenderse hasta fundirse con el cielo, se encontraban ellos, Shakira y Piqué, cada uno ocupando una esquina opuesta del reluciente espejo de agua. Desde fuera, cualquiera podría pensar que se trataba de dos desconocidos disfrutando de un día soleado, pero los que observaron de cerca no tardaron en notar el flujo magnético que había entre ellos. Era un juego de atracción y distancia, una coreografía no ensayada donde cada uno conocía perfectamente su papel. Las miradas que intercambiaban eran como ráfagas eléctricas que cruzaban el aire, llenas de significados ocultos y emociones que solo ellos podían descifrar. Y que, con su figura atlética y su rostro serio, aparentaba estar sumido en sus pensamientos, aunque de vez en cuando su mirada se desviaba hacia donde estaba Shakira, como si no pudiera resistir la tentación de contemplarla, aunque solo fuera por un instante. Ella, por su parte, parecía nadar sin rumbo fijo, pero siempre manteniéndose en el campo de visión de Piqué, como si estuviera consciente de cada uno de sus movimientos. Su estilo era elegante, casi etéreo, moviéndose con una gracia innata que hacía que todos los presentes quedaran hipnotizados por su sola presencia. Los murmullos no tardaron en aparecer entre los huéspedes del hotel, quienes se debatían entre acercarse para captar una imagen furtiva o respetar ese momento tan íntimo y enigmático. Algunos aseguran que en más de una ocasión, Piqué hizo el amago de nadar hacia ella, acortando la distancia que los separaba, pero que cada vez que lo intentaba, Shakira,
como si pudiera sentirlo sin siquiera mirarlo. Se desplazaba con una sutileza provocadora, manteniéndolo a raya, dándole solo lo suficiente para mantener la tensión, pero nunca cediendo por completo. Los presentes describen la atmósfera como cargada, electrificada. Era una especie de danza invisible, donde la música eran sus respiraciones acompasadas y el escenario, la inmensidad del agua azul que los envolvía. En un punto, se dice que Piqué finalmente se aventuró a romper esa distancia simbólica, nadando con calma pero con determinación hacia ella. Sin embargo, justo antes de alcanzarla, Shakira emergió del agua con una sonrisa traviesa y, con un movimiento ágil, se dirigió hacia las escaleras de la piscina, dejando tras de sí una estela de gotas que brillaban al sol como diamantes. Lo que ocurrió después elevó aún más la intensidad de esa jornada. Durante el crepúsculo, cuando el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, ambos se encontraron, casi como por obra del destino, en el lounge al aire libre del resort. Era un espacio diseñado para aquellos que buscan desconectar del mundo exterior, con cómodas sillas de mimbre, luces tenues y una vista panorámica del vasto océano que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Piqué llegó primero, y al verlo, cualquiera podría pensar que estaba esperando a alguien, aunque nunca lo admitiría. Vestía una camisa de lino que dejaba entrever su bronceada piel y su semblante era una mezcla de serenidad y expectación. Pidió un cóctel exótico, cuyos vibrantes colores reflejaban el entorno tropical, y se instaló en una de las sillas, fijando la mirada en el horizonte. Como si en la lejanía pudiera encontrar respuestas a preguntas que jamás se atrevió a formular. Unos instantes después, como si el universo conspirara para reunirlos, apareció Shakira. Su conjunto blanco de lino ondeaba ligeramente con la brisa marina, dándole una apariencia casi celestial. Su cabello, suelto y rebelde, se movía con el viento, y su andar, seguro y pausado, hacía que todos los ojos se volcaran hacia ella. No se dirigió directamente a él, pero eligió un lugar cercano, lo suficientemente cerca como para que sus presencias fueran palpables, pero lo bastante lejos como para mantener el misterio. La tensión en ese instante era casi tangible. Los empleados del hotel, acostumbrados a atender a celebridades y personajes importantes, notaron que había algo especial en esa escena. Cada detalle parecía orquestado para crear una atmósfera de expectativa y anhelo contenido. Piqué, sin atreverse a girarse por completo, lanzó una mirada discreta en su dirección, y algunos aseguran haber visto un brillo especial en sus ojos. Una chispa que solo aparece cuando los sentimientos son reales y profundos. Por su parte, Shakira parecía absorta en sus pensamientos, pero la manera en que sus dedos jugaban con el borde de su copa delataba cierta inquietud. Parecía estar debatiéndose internamente, lidiando con un torrente de emociones que ni siquiera ella podía controlar del todo. Los observadores más atentos afirmaron que en un momento, cuando el viento sopló con un poco más de fuerza, el aroma del perfume de Shakira llegó hasta Piqué, y fue entonces cuando su expresión cambió ligeramente, como si un aluvión de recuerdos lo golpeara de repente. Y cuando el mesero se acercó para ofrecer más bebidas, Shakira, sin mirarlo directamente, pidió en voz baja que le trajeran lo mismo que a Piqué. Fue un gesto tan sutil, tan minúsculo, que podría haber pasado desapercibido, pero para quienes seguían esta historia de amor y desamor con tanto fervor, fue una señal inequívoca de que algo aún latía entre ellos. Algo que quizás no podía ser definido con palabras, pero que estaba allí, presente, vibrante, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Ese simple acto, esa pequeña muestra de consideración, desató una ola de murmullos entre los presentes. Porque en esa acción, tan sencilla y a la vez tan cargada de simbolismo, se reveló que, a pesar de todo lo que había pasado, de las canciones, de los reproches, de las distancias impuestas, aún había un vínculo que los conectaba. Un hilo invisible que, por más que intentaran ignorar, seguía tirando de ellos, acercándolos irremediablemente el uno al otro. Y así, bajo el manto estrellado del cielo de Miami, rodeados de la brisa cálida y el murmullo de las olas, Shakira y Piqué protagonizaron un episodio que dejó a todos los testigos con la certeza de que esta historia, lejos de haber llegado a su fin, apenas comenzaba a escribir un nuevo capítulo. ¿Qué te parece esta versión? Puedo seguir extendiendo y añadiendo más detalles si lo deseas. Las especulaciones y teorías que rodean lo que realmente sucedió en Maldivas no dejan de multiplicarse, creciendo con cada nueva información filtrada.
cada imagen analizada al detalle y cada testimonio que emerge desde las sombras. El mundo entero ha sido testigo de un evento que parecía impensable, un episodio que muchos creían imposible tras meses de distancia. Declaraciones incendiarias y una separación que parecía haber enterrado cualquier posibilidad de acercamiento. Pero, como en las mejores novelas de misterio y en las historias de amor más complejas, el destino, o quizás una serie de maniobras cuidadosamente planeadas, ha reunido nuevamente a dos personas cuya relación ha sido un torbellino de pasión, traición, nostalgia y resentimiento. Desde el instante en que las primeras imágenes de Shakira y Gerard Piqué en la isla paradisíaca salieron a la luz, el frenesí mediático estalló con una fuerza sin precedentes. Nadie podía creerlo. El asombro, la incredulidad y la euforia se apoderaron de los seguidores de ambos. Algunos lo interpretaron como un indicio de reconciliación, otros como un simple acto de madurez en pro de sus hijos, y los más escépticos comenzaron a elaborar teorías sobre posibles intereses ocultos, estrategias de imagen pública y movimientos encubiertos que solo el tiempo revelará. Lo primero que salta a la vista es la improbabilidad absoluta de que este encuentro haya sido un mero accidente, una coincidencia inocente producto del azar. Maldivas no es cualquier destino. No es un lugar donde uno simplemente se encuentra con alguien por casualidad. Es una locación remota, exclusiva, elegida solo por aquellos que buscan privacidad absoluta y una desconexión total del mundo exterior. La pregunta inevitable es, ¿quién sabía que el otro estaría allí? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Fue un encuentro planeado, un intento de acercamiento, o una simple tregua momentánea? Fuentes cercanas a Shakira aseguran que su viaje a Maldivas fue programado con semanas de anticipación, con el único propósito de brindarles a sus hijos unas vacaciones inolvidables en un entorno seguro y alejado del acoso mediático. La cantante colombiana, según quienes la conocen bien, ha estado más enfocada que nunca en su carrera, su crecimiento personal y el bienestar de sus pequeños, sin intenciones de abrir la puerta a un pasado que le causó dolor y decepción. Pero el destino, o quizás una maniobra bien orquestada, hizo que Gerard Piqué también estuviera allí, en el mismo resort, en el mismo instante, respirando el mismo aire impregnado de sal y arena. Los rumores sobre cómo llegó a ocurrir este encuentro no han dejado de circular. Algunas versiones apuntan a que el exfutbolista habría hecho averiguaciones sobre los planes de su expareja y, utilizando contactos estratégicos, habría asegurado su presencia en el mismo lugar con la excusa de pasar tiempo con sus hijos. Otras fuentes sostienen que el entorno de Shakira habría accedido a este encuentro bajo estrictas condiciones, con la finalidad de garantizar un ambiente armónico para los niños, sin enfrentamientos ni escenas incómodas. Pero lo cierto es que, lejos de ser una reunión fría y distante, las imágenes y relatos indican que hubo momentos en los que la tensión emocional se podía cortar con un cuchillo. Los testigos que presenciaron los encuentros entre ellos describen escenas cargadas de matices, gestos que delatan emociones encontradas y diálogos que parecían contener mucho más de lo que las palabras explícitamente expresaban. En ciertos momentos, Shakira fue vista con una expresión pensativa, como si una parte de ella estuviera revisando recuerdos del pasado, reviviendo instantes que una vez significaron todo. Por su parte, Piqué, según los análisis de expertos en lenguaje corporal, mostró signos de incomodidad, nerviosismo y en algunos instantes incluso un atisbo de arrepentimiento. Más allá de la interacción visible, hay detalles sutiles que han llamado la atención de quienes han seguido de cerca esta historia. Uno de los más intrigantes es el hecho de que Shakira fue vista llevando un accesorio que Piqué le obsequió en los primeros años de su relación. ¿Casualidad? ¿Un acto inconsciente? ¿O un símbolo de algo más profundo, de sentimientos que aún no han desaparecido por completo? Mientras tanto, Piqué evitó publicar imágenes del viaje en sus redes sociales, un comportamiento inusual para alguien que no ha dudado en compartir su vida privada en otros momentos. Este silencio ha sido interpretado de múltiples maneras. ¿Acaso temía que la atención mediática arruinara lo que fuera que estuviera intentando reconstruir? ¿O simplemente sabía que cualquier publicación podría ser malinterpretada y convertirse en un arma en su contra? Pero quizás el aspecto más impactante de este reencuentro ha sido la reacción de los hijos de la pareja. Quienes presenciaron sus momentos juntos aseguran que los pequeños irradiaban felicidad al ver a sus padres compartiendo el mismo espacio sin conflictos visibles. Para ellos,
Este viaje podría haber representado un respiro, una ilusión de normalidad en medio de la vorágine mediática que ha envuelto su vida desde la separación. A pesar de todo lo que se ha dicho, las preguntas más importantes siguen sin respuesta. ¿Este reencuentro fue solo una circunstancia pasajera o el principio de algo más? ¿Es posible que, después de todo lo que ha sucedido, Shakira y Piqué aún sientan algo el uno por el otro? ¿O fue simplemente un acto de cortesía, un intento de mantener las apariencias por el bienestar de sus hijos? Algunos expertos en relaciones públicas sugieren que este encuentro pudo haber sido parte de una estrategia mayor. Shakira, tras el impacto mediático de su música inspirada en su ruptura, podría haber considerado que un acercamiento controlado con Piqué ayudaría a suavizar su imagen de mujer herida y mostrar una faceta más conciliadora. Por otro lado, el exjugador del Barcelona, cuya reputación ha sido golpeada por la polémica de su nueva relación, podría haber visto en este reencuentro una oportunidad para redimir parte del daño a su imagen pública. Sin embargo, también existe la posibilidad de que lo ocurrido en Maldivas haya sido algo mucho más genuino, un momento de reflexión entre dos personas que, pese a todo lo que han vivido, siguen conectadas de una manera que ni el tiempo ni la distancia han podido borrar. Quizás este reencuentro no signifique una reconciliación romántica, pero sí una tregua emocional, un punto de inflexión en el que ambos decidieron dejar a un lado el resentimiento para encontrar un equilibrio que les permita avanzar sin cargas del pasado. El tiempo será el juez definitivo de esta historia. Puede que Maldivas sea recordado como el escenario de un simple episodio pasajero, un alto en el camino sin mayores repercusiones. O, por el contrario, podría convertirse en el punto de partida de una nueva dinámica, de un entendimiento renovado o, incluso, de un capítulo inesperado en esta historia de amor y desencuentros que sigue cautivando al mundo entero. Lo único claro es que la relación entre Shakira y Piqué, lejos de desvanecerse en el olvido, sigue generando un magnetismo innegable. Algo en su historia sigue latiendo, sigue provocando reacciones y sigue demostrando que, cuando dos personas han compartido tanto, es imposible que todo desaparezca de la noche a la mañana.